a desarrollar. Sin la psicología, o sin más bien sin la herramienta de la empatía, no vamos a poder entender a nuestro cliente. Y tampoco vamos a poder entender a nuestras personas. Entonces, a raíz de este desarrollo nuevo, de una nueva habilidad, yo empecé a aplicar las herramientas psicológicas para gestionar el equipo de ventas de nuestro equipo. Y recuerdo que fue como a un año más o menos que empezamos a gestionar el equipo de ventas de un proyecto de vivienda social. Y fundamentalmente pues yo me encargué de, digamos, de seleccionar a las personas que fueran a ser parte de este equipo. Quería que de pronto nos hablaras un poco de tu opinión acerca de la empatía y cómo desarrollar la empatía de nuestro equipo. Puntualmente, pues he leído muchísimo de Daniel Goleman como, digamos, descubridor o pues el que ha desarrollado más lecturas de la inteligencia emocional. Esto fundamentalmente porque las personas compran personas, las personas cuando compran un apartamento o una casa están haciendo una compra de un altísimo nivel emocional y sabemos que para que estas personas tomen una buena decisión, pues necesitamos generar unas conexiones fuertes con ellos. Entonces, me gustaría empezar hablando un poco acerca de la empatía y escucharte qué opinas de ella y cómo desarrollarla para nuestro equipo y para nosotros mismos. La empatía emocional. Voy a empezar precisando los psicólogos que entendemos por empatía, que es un término que se usa bastante, afortunadamente cada vez más, y en ese término es clave que los constructores pues ingresen componentes del diseño. Empatía es la capacidad de ponernos en el lugar del otro sin dejar de ser nosotros mismos. ¿Y qué significa eso? Es cuando un constructor sabe lo que tiene que hacer. Ya voy entrando con diseños que me cambié de lugar. Cuando un constructor o un diseñador también sabe lo que tiene que hacer, para quién lo tiene que hacer, y si la oferta que él tiene va a corresponder a la demanda. Entonces, aquí hay unas necesidades, aquí hay otras, que tienen que conjugar de la mejor manera, y sobre todo en ese componente que se desarrolla aquí nomás, en el cerebro emocional, porque el constructor quiere que su rentabilidad sea buena, que no tenga demandas, que tenga la capacidad de volver a construir y tener un nombre, una marca, y él que compra la vivienda tiene toda la apuesta en lo que apuesta, porque algunos compran para vivir y otros para negocio. Entonces, lograr ponerse en el lugar del otro sin dejar de ser uno mismo y conciliar voluntades, eso es empatía. Pero ojo, hay una regla de oro y otra de platino en las relaciones interpersonales. ¿Cuál es la de oro? Trata al otro como quieres que te traten a ti mismo. Eso, ¿sí? Correcto. Pero la de platino es mejor. Por favor, señores, los que estamos reunidos aquí, señoras y señores, y señoritos y señoritas, es trata al otro como a el otro le gustaría ser tratado. Excelente. Y ahí cambia la noción de la empatía. Esa me parece una mejor definición, y ahí digamos que nos podemos quedar un ratico porque es importantísimo entender al consumidor, entender cuáles son sus intereses. Entonces, digamos que no todo el mundo nace con la misma característica de empatía. Cómo fortalecerlo como persona, cómo ser más empáticos con las demás personas y cómo entender, digamos, la empatía de una mejor manera. ¿Existe algún tipo de ejercicio que podamos hacer, que le podamos enseñar a nuestro equipo para que eso ocurra? Hoy por hoy podemos afinar todos los días la dimensión empática, reconociendo las necesidades, expectativas de lo que se llama el nicho. Es el lugar donde queremos llegar a construir y con esas personas con las que queremos interactuar. Se puede afinar la empatía personal y se puede afinar la empatía empresarial, pero hay que ser muy juiciosos. Las empresas trabajan más por la oferta que por la demanda y no investigan. Entonces, una fórmula para ti y para todos los que nos escuchan. ¿Sabes cómo se logra ser empático? Con palabras claves, como
que tú antes de entrar a hacer una pregunta, tú le digas a la persona, gracias, qué bueno estar contigo, gracias, qué bien verte. El gracias activa una condición emocional espectacular, Pedro. Y ya por gestos hay algunos como tú y yo que no caemos bien de entrada, le toca a la gente conocernos. La mejor versión de cada uno de nosotros se está viendo en esta época. Hay personas que no hacen sino fregar todo el día a las personas con las que conviven, con la queja, con el reproche, con la insatisfacción, con la frustración, y eso es lo que vomitan. Es que lo vomitan y lo destilan todo el día. Es como una bilis. Pero si uno empieza a mirar esto como la oportunidad de estar juntos, la manera de repensarnos, pues ahora no te puedo mostrar, porque esto está allá en el segundo piso, que el otro día lo viste, mis plantas medicinales, yo creé una nueva relación, me gusta sembrar y producir, porque entre otras cosas lo de la propia canasta, que es un proyecto muy lindo, va bien, pero todos los días fui aprendiendo a disfrutar cada cosita, cada florecita, cada hojita, cada segundo intencionalmente. Entonces, primero, búscate a ti mismo y después empieza a restarle al resto. Estoy viendo que aquí hay una cosa muy clave. Tenemos que tener un líder que se relacione con nuestro equipo de ventas a la vez, que tenga que tener todas estas características positivas, pero que adicionalmente, bajo presión, porque ciertamente desarrollar estos proyectos, Merce, siempre tiene algún tipo de presión, tenga la capacidad de trabajar y de mejorarse a sí mismo. Yo ahí difiero un poco, no es solo el líder, es todo el equipo. Okay. En este momento se nos reclama ser inteligentes emocionalmente, aunque teóricamente Daniel Goleman, quien tú citas, con la inteligencia emocional se tomó un lugar importante en el desarrollo teórico porque lo escribió, pero de esto se ha hablado desde tiempos memoriales. Sí se puede aprender en equipo a ser inteligente emocionalmente, pero no se lo tenemos que dejar al jefe. Es una sumatoria de esfuerzo, porque cuando uno está bajoneado, el otro le ayuda. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo ahora en este confinamiento familiar. Estoy completamente de acuerdo contigo y lo digo personalmente, pero es que generalmente los equipos, digamos, ven a los líderes, a los jefes o como le quieran llamar, como muy lejanos. Y yo creo que es algo natural. Y yo constantemente pues le digo a mi equipo, oye, yo no soy, pues, no soy un superhumano para nada. Yo estoy desmotivado a veces, hay veces que estoy triste. A mí sí me gusta el apoyo de mi equipo y lo necesito de cierta manera. Entonces, la invitación de cierta manera digamos, al equipo es entender, pues obviamente siempre van a haber unas ciertas jerarquías dentro de las organizaciones o unas redes o como se puedan definir. Va a haber alguien que tiene que tomar una decisión porque si no esas decisiones no se toman. Pero yo personalmente, dentro de mi organización, y yo se lo sugiero a todos los gerentes y directores, empodérense de la selección del personal, porque por lo menos de cierta manera para mí un elemento negativo contamina un equipo más y puede transformar a los elementos positivos. Entonces, a veces de pronto para ciertos proyectos o por ocupación no nos damos la tarea de elegir a estas personas que van a conformar nuestros equipos, o la delegamos, o nunca estamos en el proceso. Y yo por lo menos por mi personalidad siento, yo me voy muy analítico, pero al final de cuentas tomo una decisión muy intuitiva, de feeling, de entrevistar a esa persona y soy pues quien debo tomar la última palabra, por así decirlo. De hecho, en la conformación de nuestros equipos comerciales, nosotros cuando hacemos la gerencia comercial decimos, nosotros seleccionamos el personal con quien trabajar. ¿Sería eso una buena recomendación? Los equipos visionarios en este momento son clave. Yo quisiera dar algunas recomendaciones sobre lo que pienso de equipos de trabajo que, como bien lo dices, tenemos personas que están interesadas en el sector de la construcción. Recomendaciones serían las siguientes. Yo no puedo seleccionar la mejor gente si yo no tengo de base un concepto de qué tipo de empresa soy. Y a mí me parece fundamental que todos los presentes y todos los que se dedican a estos servicios tengan una teoría de desarrollo humano. O sea, ¿qué hay de base? ¿Cuál es esa teoría de desarrollo humano que ustedes se plantean?
hacia dónde vamos y qué prometemos. Porque en esto que están ustedes trabajando ahora, las viviendas, que me choca ese nombre, de interés social, todas las viviendas deberían de ser de interés social, por Dios. Así es. Esas viviendas, hay unas reglamentaciones y hay unos códigos, pero si tú lo lees bien, es pensar que solo hablan desde el espacio, de la concepción de la dimensión del espacio, pero no construyen una idea de comunidad. Entonces, si nosotros ahora vamos a hacer conjuntos habitacionales, tenemos que construir una idea de cómo forjar en esas unidades de pequeños espacios la comunidad. Los espacios comunitarios lo que hacen es habilitar el oficio de la ciudadanía. Uno ve las publicidades de ustedes en las vallas y uno no se encuentra con esa dimensión empática. Pues siempre estás hablando de metros. Hazle la pregunta a la persona solamente en la valla y dile, quisiera encontrar un sitio donde vivir como te gusta, ven, entra o consúltalo, así como tú lo quieres. Danos la oportunidad de construirlo juntos. Y eso, pues, apuntala un poco la pregunta de la empatía y de la dimensión del equipo de trabajo. Un buen equipo de trabajo es un equipo que está alineado con una visión trascendente. Ok, te quería hacer la pregunta. Primero, ¿qué opinas del neuromarketing? Y lo segundo es que si existen unos cambios mentales para las personas una vez, por ejemplo, se casan o tienen un hijo, y a eso voy es porque cuando hacemos nuestro diseño de proyecto, empezamos a analizar el mercado, pues uno tiene que de cierta manera segmentar, oye, esto se lo voy a vender a solteros, esto a parejas, etcétera, y después voy a grupo y genero un discurso de ventas alrededor de eso. Entonces, mis dos preguntas, la primera es, ¿qué opinas del neuromarketing? Digamos, ¿esto es una tendencia, es una moda nada más, es una palabra bonita, o si tiene de pronto una base, digamos, científica fuerte, como para que toda esta nueva industria que se está desarrollando tenga sentido? Y si las personas, el cerebro se les cambia una vez ocurren este tipo de cambios. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre con el cerebro? ¿El cerebro cambia? ¿El cerebro está en constante neurogénesis, por así decirlo? ¿O nosotros nacemos con un cerebro y no, digamos, no va a mutar mucho, más de genético? Vean, a propósito de la pregunta de neuromarketing, lo más fácil para ustedes para investigar la conducta del consumidor a ese que se quieren dirigir, por favor, abran su nevera y vean lo que él tiene ahí adentro. Eso revela más que un falso aparato que le pones aquí en 30 segundos y tratas de hacia dónde mira, qué hace, porque han empleado. En la nevera hay esta jarra que tiene jengibre y limoncillo que cultivamos. Entonces, no basta suponer por el deseo tuyo. A ti, buena gana que te hubiera dado tomarte un vino a esta hora, carajo. Tú proyectaste, esto no es vino. El limoncillo que está de un divino espectacular. Entonces, resolviendo esa primera pregunta, porque me gusta de manera práctica hablar con los hechos y con la evidencia empírica que habla más que cualquier cosa. El neuromarketing sí es bueno, pero en Colombia no tenemos sino unos 2 que 3 máximos laboratorios para ese estudio de todos los potenciales evocados y todo lo que está pasando aquí. Hay unas teorías que sí se pueden aplicar. Estudiar neurociencias es muy complicado. Neuromarketing tiene sus aplicaciones, pero si lo vas a hacer, hazlo con laboratorio y muy en serio. Algunas teorías se podrían aplicar. Para la venta es muy importante hacer análisis de la huella que dejan los consumidores en tipo objetivo. Ven, mira qué tienen en las neveras. Identifica qué tipo de mascotas tienen, porque ya no solamente podemos hablar de hijos, sino también mascotas, ¿verdad? Hay varias cosas súper interesantes de los estudios de neurociencia. Meterse en este mundo, poco a poco, ustedes van aprendiendo y ojalá lo hicieran. Yo voy a ir siempre poniendo ejemplos de las necesidades de los constructores y de las personas que están pues, en esta discusión de este grupo sobre viviendas de interés social. Resulta que nosotros tenemos uno de los científicos más reconocidos en el mundo que ojalá le lleguen a dar este premio Nobel,
que se llama Rodolfo Ginás y orgullosamente es de acá de la costa de Sabana Larga. Y él escribe un libro que se llama El cerebro y el mito del yo, que es un librazo, es una cosa, pero para leérsela como en 3 años, para los que no saben de neurociencia. Poco a poco, el libro fue traducido por una insigne investigadora de la Universidad Nacional, que somos amigas, la doctora Eugenia Guzmán, que es neurocientífica. Entonces, el doctor Ginás hace buen estudio de la evolución del cerebro y también la explicación de esa concepción del yo. Porque es tan lindo leer Vivir para contarla de Gabo, que cuando uno ve las primeras páginas se incluye en ese mundo de cuando él descubre ser escritor y después va contándose a sí mismo cómo fue que mejoró esa capacidad de entender el Macondo y traducirlo a un realismo mágico. Yo creo que asumir esa dimensión biológica es súper importante. Hay una cosa que se llama la filogenia, que es decir, cómo somos en la especie y cómo vamos evolucionando. Y ciertamente que si uno ve a sus propios hijos, el mayor y el menor, en 2, 3 años ven una diferencia gigante en la forma como adquieren el lenguaje, el desarrollo motor y todo lo demás, porque hay esa mutación que tú estás diciendo, se va adaptando. Las teorías de Darwin siguen vigentes muchísimas, que no es que sobrevive el más fuerte, sino el que tenga mejor capacidad y flexibilidad de asimilar el contexto. Entonces, ciertamente que para eso somos inteligentes. Ginás lo dice y dice que nosotros con la capacidad de formular preguntas nos anticipamos a la realidad. Y de verdad que esto no es neuromarketing, sino es neurociencia. Tu pregunta sobre si vamos mutando, transformando nuestra genética, efectivamente sí. El género vallenato refleja también el momento. Y resulta que he estudiado a Diomedes Díaz, a Ello Arroyo muy directamente con todos los familiares y demás. ¿Y qué pasaba en esos momentos de estos 2 primeros que menciono? Y a Silvestre lo he entrevistado también, porque desarrolla unas conferencias de Diomedes Díaz, una marca que marca allá en Valledupar. Entonces, ¿qué ha pasado? Resulta que todo ese cerebro límbico que es tan importante en la vida emocional y que le estamos dando ahora más importancia que nunca, en este momento Silvestre acude más a una cierta racionalidad que los 2 primeros, ¿verdad? Pero si uno mira el género vallenato, ahí está enclavado algo que todos tenemos y es el despecho. Todas esas sensaciones amorosas y dolores. Entonces, toda esa literatura lo que hace es reflejarse en nosotros y nosotros en ella. Por ello el vallenato gusta tanto. El Ello Arroyo fue un personajazo. ¿Y sabes qué hizo? Él estudiaba mucho. Yo he entrevistado a las hijas, a la Mari y a seguidores del Joe. Y cuando llegamos a analizar esa canción del Pal Bailador, de verdad que él fue un genio porque él hacía con respecto a lo que la gente quería ver. Y eso es lo que la arquitectura moderna tendría que interpretar. La gente está sintiendo depresión, angustia, soledad, frustración. Y los espacios, si los diseñamos así, no vamos a tener el cerebro que queremos para que sea expansivo. Entonces, acuérdense ustedes que los espacios que están diseñando ayudan a hacer más fértiles el cerebro. Acuérdense ustedes que cuando construyan el espacio a la entrada de la pequeña unidad de vivienda, dijeran, todo el que entra aquí tiene que hacer 3 cuclillas y hubiera en la pared eso, de que creara la rutina del ejercicio y cuando estás en el baño tienes que hacer esto y que el espacio tenga esa dimensión psicológica que es tan fundamental que les invito a todos a estudiarla, que se llama topofilia, amor al espacio. Una relación muy importante con el espacio y Niemeyer lo logró bastante bien con ciertos espacios que fueron concebidos con la forma de ser de la gente en el Brasil y sobre todo en Brasilia, esa ciudad soñada. Pudo haber tenido muchos errores, pero la verdad es que tuvo más aciertos. Se logró. Entonces, sí, Pedro, tienes razón, pero hay un cierto bloqueo en nosotros que no nos deja evolucionar el cerebro. Nosotros empezamos a hablarle un poco más claro a nuestro consumidor nos va a entender más. Entonces, ¿a qué voy? Porque a veces los arquitectos
tal vez por nuestra personalidad, nuestra inclinación, nos volvemos muy abstractos. Y resulta que hoy el marketing y muchas cosas está volviendo que la gente de cierta manera no tenga la capacidad de construir o de interpretar tan fuerte como algunas otras personas. Entonces sí creo que hoy en día vale la pena, como tú lo mencionas, tener mensajes mucho más claros y contundentes para las personas. ¿Cómo las vamos a ayudar a ser mejores? Y eso me parece un excelente ejercicio. Si queremos que sean menos obesos, pues tengamos un papelito que nos recuerde que tenemos que hacer 3 cuclillas. Fundamental, básico, no nos va a costar sino 100 pesos en una puerta. Podemos mejorar nuestra experiencia de la persona, cómo va a percibir, cómo va a recibir ese apartamento, como cuando le entreguemos la casa, para que tal vez no tengamos la capacidad de ir más allá, digamos, de un tema técnico, pero sí podemos transformar la experiencia de cuando le entregamos ese nuevo hogar, por ejemplo. Mejor dicho, podemos trabajar muchísimas cosas, pero va de la mano con realmente entender que nuestro cliente va desarrollando emociones a eso que está comprando. Y puntualmente yo creo que la casa y el apartamento y la vivienda social juega un rol importante porque pues va a transformar y está constantemente transformando esto, nuestra topografía, nuestro país. Vean, cuando ustedes piensen en sus diseños, ayuden siempre a pensar todas esas condiciones que dignifican la calidad humana. Es que la domótica no es para los ricos. Construir con todo el tema de ecosustentabilidad y conductas proambientales que sean instaladas con la satisfacción que eso produce, ustedes van a generar mejores personas. No se les olvide. Y la gente le da miedo la construcción LED y todas esas cosas porque dicen que es costosa. Costosa es no hacerlas. ¿Qué opinas de este test de personalidad? Vi que también muchos CEOs lo utilizan para elegir a sus equipos, para saber que la persona tiene una personalidad adecuada para jugar cierto rol en la organización. ¿Tú qué opinas? A mí me parece súper interesante y les invitaría a los presentes a mirar las conferencias que hay en @lapsicológica.co, lapsicológica.co, que es un espacio que venía yo construyendo desde el año pasado, pero la verdad que con esta cantidad de trabajo no había tenido chance y dije, bueno, aquí en esta cuarentena salió La Psicológica. Hoy en día es un lugar donde coexisten muchas personas para hablar de temas psicológicos. Ponle La Psicológica, se llama así. Y ahí preocupan los test y a eso responde más específicamente tu pregunta, porque son como miradas muy psicométricas estáticas de lo que dijiste a la prueba. Lo que sí les recomendaría a todos los presentes es, por favor, transformen esa capacidad de pensar, de soñar y de construir la realidad, haciendo que hemisferio derecho y hemisferio izquierdo se hablen y que el cuerpo calloso logre conectar. Y esa es la manera donde la personalidad y la inteligencia van a darnos gente como ustedes que hagan diseños con propuestas que salten sobre los presupuestos del presupuesto, que siempre va a ser limitado. Y esas personas que van a llegar a esas unidades residenciales, solo con lo que tú estás diciendo, pensar en anticipado, que fueran economías colaborativas y productivas, se cambia el diseño.